Concesión de viaducto bicentenario es ilegal. Pablo Díez. En un documento dirigido al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, este 18 de noviembre, el abogado Pablo Díez Gargari ha reiterado la ilegalidad en que incurre la empresa Leática al explotar el viaducto bicentenario. El pasado 1 de octubre de 2020 fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y posteriormente en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre del mismo año, el convenio de colaboración y coordinación de acciones celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de México, por medio del cual, en palabras de Díaz Gargari, se pretende dar el supuesto reconocimiento de la validez y legalidad de esa concesión. En este convenio de colaboración que se publicó en el Diario Oficial el 27 de octubre, se supone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y el Gobierno del Estado de México pretenden decir que con fundamento en esta acta de entrega de 1983 es que el Estado de México podía otorgar la concesión sobre el viaducto bicentenario a pesar de no tener, a pesar de que se trata de una vía de comunicación de jurisdicción federal, ¿no? El convenio expone como primer antecedente un acta con fecha del 26 de mayo de 1983, por medio de la cual se llevó a cabo la entrega por parte del organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales a la Junta Local del Estado de México, lo correspondiente al tramo de carretera de cuota México-Querétaro. Justamente esta acta de entrega-recepción de 1983, que ni siquiera firma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé si se alcanza a ver ahí, pero este documento solo lo firma CAPUFE, que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, y la Junta Local de Caminos del Estado de México, que es un tema además muy interesante porque en 1983 esa Junta Local de Caminos del Estado de México no formaba parte de la Administración Pública del Estado de México, sino que era una junta que se había creado por el gobierno federal justamente para actuar pues como enlace para canalizar los recursos federales al mantenimiento y reconstrucción de vías federales. Y pues bueno, cualquiera que lea esto, no hace falta que sea un experto en derecho, pues se da cuenta de que no hay forma de que por virtud de este documento se le haya podido dar al gobierno del Estado de México la facultad de otorgar una concesión sobre una carretera federal, ¿no? De acuerdo al artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales, los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación son bienes de uso común. Las vías generales de comunicación son, como correctamente lo dices, bienes de uso común sujetos al dominio público de la Federación. Eso quiere decir varias cosas, pero una es que son inalienables, es decir, que no se pueden vender, que son imprescriptibles, es decir, que aunque alguien llegue y se ponga ahí durante 10 años, diga esto ya es mío, eso no ocurre, y son inembargables. Pero además significa, y creo que esto es lo más importante, que mientras no haya una ley federal, un reglamento federal o una concesión federal que restrinja y que obligue al pago de la cuota de peaje, esa vía de comunicación tiene que ser libre de peaje, porque para que alguien pueda cobrar cuota requiere pues una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones al amparo de las leyes federales. Pese a que el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que se requiere de título de concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales, el abogado Pablo Díez ha denunciado que Leática no cuenta con dicha concesión por parte de la SCT. Entonces la SCT, y ahí dejaron ellos constancia de eso, inició un procedimiento de sanción en marzo del 2020, que de pronto, sin que sepamos por qué, bueno, sí sabemos ahora porque tratan ellos de decir que con base en esta acta, pues que el gobierno del Estado de México está facultado para otorgar concesiones sobre esto, lo cual pues es una barbaridad. Hay un dato aquí muy importante, junto con el tema jurídico que me parece que es clarísimo. Hay dos antecedentes muy relevantes en los que, el propio Estado de México reconoce que esta acta solo le da facultades para supervisar, mantener y conservar el tramo que le entregaron. Y en la otra es la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal que le dice al Estado de México que esta acta no le da ningún derecho.
El primero que te digo es una controversia constitucional que promovió el propio gobierno del Estado de México, promovió el Ayuntamiento de Tlalnepantla, y luego en 2011 el propio subsecretario de Infraestructura de la SCT le manda un oficio a Gerardo Ruiz Esparza, que era secretario de Comunicaciones del Estado de México en ese momento, para decirle que esta acta, bueno, primero que no hay ninguna concesión del gobierno federal y que esta acta no le permite explotar el viaducto Bicentenario. Aleática obtuvo una concesión de 30 años para explotar el viaducto elevado Bicentenario a través del gobierno del Estado de México en 2008, gobernado en ese entonces por Enrique Peña Nieto y siendo Gerardo Ruiz Esparza su secretario de Comunicaciones. Esta concesión fue otorgada con fundamento en el Código Administrativo del Estado de México y en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Pero de acuerdo con lo presentado por Pablo Díez, al tratarse de una vía federal, dicha concesión y explotación solo puede fundamentarse a través de la Ley de Caminos o por medio de una ley sobre vías generales dictadas por el Congreso de la Unión. Aleática desde hace algún tiempo ha estado presionando al gobierno de México diciéndole que si le quitan el viaducto Bicentenario, va a ir a un arbitraje internacional en contra del Estado de México, por el que finalmente probablemente el gobierno el gobierno federal tuviera que responder. No es que el gobierno esté expropiando, ni esté rescatando, ni nada, simplemente tiene que aplicar la ley. Es una ley la que le ordena recuperar eso en beneficio de la nación y le impide pagar cualquier indemnización. El año pasado tuvo ingresos por cuotas de peaje en esa autopista, reportados por ellos, porque además nadie los audita, de 900 millones de pesos. Es decir, pues estamos hablando de unos 1,000 millones de pesos, pero claro, le quedan todavía a esa concesión pues unos 18 años, pero para cómo van las cosas, pues habrá que sumarle otros 30 de una ampliación que en algún momento alguien les daría para que cumplan con 60 años de concesión. En los últimos 20 o 30 años ha habido varios casos de gobiernos del Estado que tratan de gobiernos de los estados que han tratado pues de ejercer distintos tipos de actos en autopistas federales. La actitud del secretario lo que genera es un daño muy grande a la hacienda pública federal. El tema pues es que está permitiendo que se explote un bien de la nación sin concesión. En tu opinión, ¿cómo afectan a la ciudadanía estos actos de ilegalidad?